Muy bien. Disculpen la tardanza, estoy desde las 4 de la tarde con un dolor de cabeza que no daba más y estoy esperando que me zafe un poquito, estoy un poquitito mejor. Néstor tenía que continuar hoy, no puede, está con 40 de fiebre, está mal Néstor, pobre, así que vamos a tener hoy hasta las 9 de la noche, que yo termino con la Trinidad y nos vamos a ir. Néstor me pidió que les mande saludos a todos y que, bueno, un abrazo, pero realmente estaba mal, pobre. Tuvo que trabajar estos días porque Sergio está con Víctor, Sergio Rodríguez, que trabaja con él, está con Víctor en el norte y él no podía dejar de trabajar, así que pobre, tuvo que trabajar 3 días con mucha fiebre y hoy, por supuesto, le dijimos que se quede en cama. Así que hoy terminamos con el tema de la Trinidad. Yo le dije que le había pedido media hora a Néstor, vamos a darle 40 minutos, más que eso no, acá me dicen no te creo, pero sí créanme, porque si no, como le dije el otro día, vamos a terminar todos con un precioso nudo cerebral, y yo no le quiero generar nudos en la cabeza a nadie, porque la verdad que es un tema... si yo tendría que definir algo de la Trinidad se procesa a través de la fe, no de la razón. La razón es muy complicado, a ver, yo creo que todos nos acercamos a todas estas cuestiones con un espíritu de profunda fe. Si no lo hiciéramos así, sería muy difícil entender todo esto. Y el raciocinio humano, la razón humana no llega a entender, no llega a comprender lo que no puede ver, porque esa es la verdad. La Trinidad es algo intangible que nosotros lo creemos por fe y sabemos que Dios no nos miente y por eso lo aplicamos a la fe. Por eso no tiene demasiado sentido que le demos demasiada vuelta al tema de la razón. Así que vamos a ir leyendo el apunte, son 4 hojitas rápidas y vamos a ir sacando algunas conclusiones. 4 páginas, no hojas, perdón. Acá la abogada me estaba corrigiendo. Bueno, presentación de la doctrina. Las Sagradas Escrituras enseñan que Dios es uno y que fuera de Él no hay Dios. Podría surgir la siguiente pregunta: ¿cómo podría Dios tener comunión antes que las criaturas finitas comenzaran a existir? Respondemos que la unidad divina es una unidad compuesta y que en esta unidad hay realmente 3 personas distintas, cada una de ellas es la divinidad, pero conscientes, primero, consciente, bueno, dale, sácalo, en grado supremo de las otras 2 personas. Entonces existía una eterna comunión antes que los seres finitos fueran creados, por lo tanto Dios nunca estuvo solo. Lo dijimos cuando hablamos de la unidad, hablamos de lo que era una unidad compuesta, una unidad que se establece entre varias personas. La Trinidad es una unidad compuesta. Vamos a ver más adelante algunos conceptos erróneos que hubo a través de la historia, porque en realidad Dios está formado por 3 personas distintas que a su vez son uno. Algunos creen que son 3 funciones de Dios o son 3 maneras de expresarse. No es así, son 3 personas en uno. No es que haya 3 dioses, cada uno de ellos independientemente de existencia propia por sí mismo, los 3 cooperan con una mente y un propósito, de manera que en el sentido más exacto del vocablo son uno. El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan cuando hablamos esto? No es que haya 3 dioses. ¿Quién acusaba, dijimos en el transcurso del curso? A mí me gusta hacer preguntas como para ver qué les quedó, ¿no? De que nosotros teníamos 3 dioses. Los judíos acusaban a los cristianos primitivamente de politeístas, de paganos, por decirlo de alguna manera, porque tenían 3 dioses. El Padre es preeminentemente creador y el Hijo y el Espíritu Santo se presentan en la función de cooperar en esta obra creadora, ¿no? El famoso texto de Génesis, hagamos al hombre. El Hijo es preeminentemente redentor y el Padre y el Espíritu Santo se presentan en la función de enviar el Hijo para redimir. El Espíritu Santo es el santificador y el Padre y el Hijo cooperan en esta obra santificadora. La Trinidad es una comunión eterna, pero la obra de la redención del hombre provocó su manifestación histórica.
hago un pequeño paréntesis, pero sabemos, como siempre dijimos, cada suceso en nuestra vida tiene una connotación histórica y una connotación espiritual. Esto nos pasa diariamente a nosotros y lo llevamos a lo cotidiano de la vida. Yo puedo tener un problema, puedo tener una situación difícil, una lectura normal, objetiva, va a ver simplemente esa situación difícil que yo estoy pasando. Ahora, una lectura espiritual, alguien que es espiritual va a ver que están pasando, como decimos a veces, tras de bambalinas, detrás de, no en la obra de teatro, sino en los contornos, están pasando cosas que el ojo humano no percibe, pero realmente están sucediendo. A través de la prueba lo vemos esto, también lo vemos en lo que es el hecho de Cristo. En el hecho de Cristo hay un hecho histórico, un hecho espiritual. Amén. Hay un hecho histórico que todo el mundo sabe, un hecho espiritual que si yo no soy espiritual no logro percibir. Voy a llegar a las 9. Estoy corriendo. Bueno. El Espíritu Santo entró en el mundo en una nueva forma, es decir, como el Espíritu de Cristo encarnado en la Iglesia. Sin embargo, los tres obran juntos. El Padre testificó del Hijo, y el Hijo testificó del Padre, y el Hijo testificó del Espíritu, y más tarde el Espíritu testificó del Hijo. Ahí están los tres textos. Sí me gustaría mencionar algo que no sé si lo mencioné. El otro día me gustó un autor que toma todo el proceso de la creación, de la caída del hombre, y todo el proceso hasta la llegada del Espíritu Santo como un progresivo acercamiento de Dios hacia el hombre, que tenía como objetivo principal que Dios a través de su Espíritu habite en nosotros. Esta es la comunión que Dios tenía como objetivo principal en la vida. Y se va dando progresivamente. El hombre pierde la comunión por el pecado de Adán, y después Dios se comienza a acercar a través de Abraham. Bueno, hay algunos acercamientos, hay algunas comuniones bastante profundas, como la que por ahí tiene con Enoc, que caminó con Dios y fue tomado. Pero en general Dios empezó a seducir al hombre, a enamorar al hombre a través de la historia con hechos puntuales. Allí hablamos la otra vez también cómo Dios trata de implementar allí con el pueblo rescatado por Moisés el sacerdocio general de los fieles, los invita a ser sacerdotes a todos, se asusta el pueblo y dice, no, más vale Moisés que hablen con vos, ¿se acuerdan, no? Hable con vos y que después vos nos cuenten lo que habla. Y bueno, Dios está en este proceso de enamorar al hombre hasta llegar al punto de habitar en él. Camina 3 veces con el hombre, al lado de 3 años, con el hombre, al lado del hombre a través de Jesucristo, hasta llegar al punto después de Pentecostés de habitar dentro del hombre y allí cumplir su propósito eterno de transformarnos a la imagen de Cristo a través de una comunión profunda, intensa, que se da solamente cuando Cristo está en nosotros. Parece todo esto difícil de comprender. ¿Cómo podría ser de otra manera, puesto que tratamos de describir la vida interior del Dios Todopoderoso? Esto está claro, lo dijimos al principio, es muy difícil llegar a entender con nuestra razón lo que pasa. La doctrina de la Trinidad es claramente una doctrina revelada y no una doctrina concebida por la razón del hombre. Es más, es complicado concebirla con la razón. ¿De qué otra manera podríamos aprender con respecto a la naturaleza interior de la divinidad, excepto por revelación? Es cierto que el vocablo Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento. Se trata de una expresión teológica inventada durante el siglo II para describir a la divinidad. Pero el planeta Júpiter existió antes que fuera designado con este nombre, y la doctrina de la Trinidad figuraba en la Biblia antes que técnicamente se denominara por este nombre. Está bien, digamos, a los efectos de ser entendida, la Trinidad se llama así. En el siglo II los teólogos le pusieron este nombre. Es una manera de denominarla, porque la Trinidad siempre existió, eternamente existió, pero en algún momento alguien tuvo que definir esta cuestión incomprensible para los ojos humanos de que Dios sea 3 y sea 1, y le pusieron este nombre.
Por eso dice este ejemplo, Júpiter siempre siempre existió, pero algún día alguno que lo descubrió, algún astrónomo le dio ese nombre a ese planeta. Júpiter no empezó a existir desde que se lo llamó Júpiter. Júpiter existió siempre. Una vez un hombre le puso ese nombre, nada más. Lo mismo pasa con la Trinidad. Bueno, segundo, definición de la doctrina. Podemos comprender con toda facilidad por qué la doctrina de la Trinidad fue a veces mal entendida y presentada erróneamente. Era difícil encontrar un vocablo humano por medio del cual expresar la unidad de Dios y al mismo tiempo la realidad y distinción o claridad de las personas. Se entiende, era difícil entender cómo Dios es uno y sin embargo ser tres personas tan definidas y tan claramente, entre comillas, no me gusta la expresión, pero sí separadas. Más que separadas, con identidad tan clara. Tres personas con identidad tan clara, sin embargo, que fueran uno. Al poner énfasis con respecto a la deidad de Cristo y a la personalidad del Espíritu Santo, algunos escritores parecen estar en el peligro de caer en el triteísmo o en una creencia de tres dioses. Si vos haces esto, dice que algunos autores han puesto tanto énfasis en la deidad de Dios y en la personalidad del Espíritu Santo, que ya es como que percibimos esta cuestión de que Dios en realidad es uno, pero son tres personas que a su vez son uno, y caen en tres dioses, en creer que en definitiva hay un triteísmo, que no existe esto. Otros escritores, al recalcar la unidad de Dios, parecen correr el peligro de olvidar la distinción entre las personas. Bueno, hay una persona acá, se los cuento cortito, que se llama Sabelio, que él creía esto que yo definía al principio, que el Hijo y el Espíritu Santo en realidad y el Padre son manifestaciones de un mismo Dios. Es como que si Dios fuera el mismo, pero se pone cara de Cristo para hacer algo, se pone cara del Espíritu Santo cuando tiene que santificar. Pero en definitiva es el mismo. Se presenta de distintas maneras para cumplir distintas funciones. Esto es una doctrina que hizo este obispo Sabelio, en el cual nosotros no lo creemos y no encontramos esto en el contexto de la Biblia. Más adelante hay una interpretación del texto de Juan 17 que me encanta porque marca un poco esto. Este error ha aparecido muchas veces en la historia de la Iglesia y es corriente aún en la actualidad. Errores en la historia de la Iglesia teológico. De paso, hay un libro, yo el otro día se lo iba a recomendar, pero los que pueden ahorrar, en vez de comprarse un chocolate, guarden la plata del chocolate y cómprense, después de un año, más o menos, porque es un libro carito, pero cómprense la historia del cristianismo de Justo González. Son 2 tomos, es un libro extraordinario. Yo he leído bastante de historia del cristianismo y me parece lo más nuevo, lo más actual, y digamos es una visión muy linda de lo que es la historia del cristianismo. Justo González es un teólogo cubano que escribió varios libros. Yo, de hecho, soy un enamorado de la historia de John Wesley y él recopiló en español 14 tomos de todo lo escrito por John Wesley. Es un autor de primera, pero descubrimos creo que fue con Gustavo Lexta, que descubrimos hace un tiempo esta historia de la iglesia de Justo González. Si tienen posibilidad de comprárselo, está muy bueno. De paso digo, ¿por qué digo todo esto? Porque es interesante ver cómo los errores de la iglesia, especialmente en lo conceptual, son errores recurrentes. No son errores, mirá qué extraño lo que se le ocurrió a mirá una herejía distinta. En general todas las herejías corren sobre los mismos rieles, en general se repiten. Por eso dice, esto se ha dado varias veces en el seno de la iglesia. Es evidente que esta doctrina carece de fundamento bíblico y se la excluye mediante la distinción clara establecida en las Sagradas Escrituras entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me como las heces porque soy rosarino. El Padre ama y envía al Hijo, y el Hijo parte
y retorna al seno del Padre. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede ante el Padre. Si entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, solo bajo diferentes aspectos o nombres, luego el Nuevo Testamento es una serie de confusiones. Y a esto entramos en lo que yo le decía, el ejemplo que más me gusta, uno de los ejemplos que mejor está utilizado, que es el de la oración intercesora de Juan 17. Juan es un evangelio característico porque ocupa 2/3 partes en el momento de la pasión. Todos los evangelios que se llaman sinópticos, los otros 4, bueno, esto lo vieron con Néstor un poco, pero como se dedica tanto al tema de la pasión, ocupa mucho tiempo en estos momentos finales de la vida de Cristo, y por eso en Juan 17 está relatada esta oración ampliamente. Y fíjense lo que dice, que es muy interesante. Con la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, revelará lo absurdo de esta doctrina. Como me has dado la potestad de toda carne, para que yo dé vida eterna a todos los que me dé, yo me he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me di a mí mismo que hiciera. Ahora pues me glorifico a mí mismo con la gloria que tenía conmigo antes que el mundo fuese. ¿Entienden, no? O sea, esta oración es una oración al Padre. ¿Se acuerdan la oración de Jesús? Aquellos que me diste, no he perdido ninguno. Hay una oración en la cual Jesús está hablando con otra persona, no está hablando con sí mismo. Es claramente en esta oración de Juan 17, él marca la distancia o la diferencia entre las 3 personas de la Trinidad. Por eso utiliza este argumento que me parece por más válido que la oración de Juan 17. Si en realidad la Trinidad fueran una misma persona tomando diferentes funciones, esta oración tendría que ser así de absurda, y en realidad no lo es. No, eso es una... No. Juan 17 dice, por eso te estoy diciendo, dice otra cosa. Juan 17 habla Jesús con el Padre, pero ¿qué está queriendo decir esto? Si realmente es el mismo, la oración tendría que ser así, no como está en la Biblia. ¿Se entiende? Y esta oración es un absurdo. Digamos, está argumentando por vía del absurdo, que es una forma de argumentar bastante interesante y bastante convincente. ¿Se entiende? De todas maneras, como lo dice yo, no me asusto, es el autor del libro. ¿Cómo fue preservada la doctrina de la Trinidad para que no cayera en el sabelianismo, que niega la distinción entre las 3 personas de la Trinidad, y el triteísmo, o sea, la creencia en 3 dioses distintos en la Trinidad, mediante la formulación de dogmas, es decir, interpretaciones que definen la doctrina y la protegen del error? El ejemplo siguiente de un dogma que se encuentra en el símbolo de Atanasio, formulado durante el siglo V, dice así. Esto es, lo leemos, sí, a mí no hay que más me gustó, pero lo leemos. Adoramos a un Dios en la Trinidad, y la Trinidad en la unidad, sin confundir las 3 personas, ni separar la sustancia, pues que la persona del Padre es una, la del Hijo es otra, y la del Espíritu Santo otra. Pero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hay una sola divinidad, igual gloria y majestad coeterna. Lo que es el Padre también lo es el Hijo y también lo es el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado. ¿Se entiende? Increado, nadie lo creó, vive eternamente para atrás y para adelante, para ser claro. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no hay 3 eternos, sino solo uno, de manera que no hay 3 seres increados, ni 3 seres inmensos, sino tan solo un ser increado, un solo ser inmenso. De igual manera, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente. Sin embargo, no hay 3 seres omnipotentes, sino un solo ser omnipotente.
ven, es una línea de argumentación que es interesante si la leen, pero parece bastante sencilla la forma de pensar. Bueno, después, atrás dice, así nos vemos obligados, en honor a la verdad cristiana, a afirmar que cada una de las tres personas particularmente es Señor o Dios. Así también nos vemos imposibilitados de decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho de nadie, no fue creado, no fue engendrado. El Hijo salió del Padre, no fue hecho, ni creado, ni engendrado. El Espíritu Santo salió del Padre y del Hijo, no fue hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede de ellos. Por lo tanto, hay un solo Padre y no tres, un solo Hijo y no tres, un solo Espíritu Santo y no tres. Y en esta Trinidad no hay nada primero ni postrero, nada mayor o menor. Pero las tres personas coeternas son coiguales y mutuamente iguales entre sí, de manera que a través de todo, como se ha dicho arriba, tanto la unidad en la Trinidad como la Trinidad en la unidad deben adorarse. Quiero hacer un pequeño paréntesis de esto. Indudablemente, también uno de los errores teológicos en que se ha caído y que se cae habitualmente es en sobrevalorizar a alguna de las personas de la Trinidad. Hay libros escritos, ustedes discúlpenme, hay algunos, esto tendremos que apagar la cámara, no la vamos a apagar, pero hago la aclaración. Es una idea mía esto. Hay un libro que se llama Buenos días Espíritu Santo, de Harold Hill. Harold Hill es más viejo, de Benny Hinn. Harold Hill, lean lo que encuentren de Harold Hill, no van a encontrar nada porque es muy viejo, pero escribió un par de libros de paso, Cómo vivir como hijo de rey, Cómo ser un triunfador. Son libros que nosotros leíamos en la adolescencia, que son tremendos libros. Hay un libro que es un libro apologético, ¿cómo es la...? Mi dolor de cabeza me ha sumado mi olvido de la... ¿Cómo se dice? Darwin, ¿qué es lo que hizo la teoría de la evolución? Un libro que se llama Las monerías de Darwin, que es muy, muy lindo. Bueno, este libro, Buenos días Espíritu Santo, es una exacerbación de la figura del Espíritu Santo. O sea, libros que por ahí hacen tanto énfasis sobre una cosa que uno empieza a generar cierta línea de pensamiento donde tengo que tener una comunión muy particular con el Espíritu Santo y empiezo a enfatizar y de golpe el Espíritu Santo llega a tener una preeminencia sobre las otras dos personas de la Trinidad que para mí no son demasiado convenientes. Yo creo que tenemos que tener, cuando nos acercamos en adoración, tenemos que tener el concepto de este Dios pleno, que son las tres figuras. Por eso algunos conceptos me gustaron, como el hecho de que, por ejemplo, en la redención no estaba Jesús solo. El Hijo era el que, pero allí estaban presentes tanto Dios Padre como el Espíritu Santo en ese proceso de redención. Uno podría hasta hablar de alguna línea de pensamiento que me parece que se complicaría un poco, pero uno ve la presencia de Dios en todas las expresiones que tiene cada una de las personas de este Dios trino. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando el énfasis se hace sobre una de las tres personas. Hay un movimiento en Estados Unidos que terminó siendo una gran herejía que se llamaba Solo Jesús, que es otro énfasis. El énfasis era solo en Jesús y el énfasis ello llevó a desviar a este tipo de desvío. No digo que lo de Benny Hinn sea una herejía, no lo es, me parece que es un desvío, hay cosas más complicadas todavía, pero digo, yo tengo que aprender que es digno de adoración este Dios al cual tan profundamente amamos, y cualquier sobreénfasis en alguna de las personas de la Trinidad va a generar en mí un desvío. Sí. Ay, si la puedo contestar, sí. Si no, no la hagas. Sí. Sí. Sí.
Te entiendo perfectamente. ¿Te acordás cuando hablamos de la unidad, que hablamos de dos tipos de unidades? Hablamos de que había palabras hebreas para definirla. La unidad, la Trinidad es una unidad compuesta. Son tres personas que son uno. Y lo que, a ver si te entendí la pregunta, lo que Jesús quiere que en la iglesia pase exactamente lo mismo. Que en ellos esté expresada. ¿Por qué? Porque es totalmente transportable. Por supuesto. Por supuesto, por eso es todo. Por supuesto. La unidad se produce en la naturaleza divina. Por eso el apóstol Pablo, ¿te acordás que dice? Unidad en el espíritu, unidad en la fe y después en el cuerpo. ¿Por qué? Porque son tres escalones de una escalera. La unidad espiritual es la más sencilla. Porque, como vos decís, cuando yo me acerco al Señor, tenemos toda la misma esencia. Hay un ADN que hace que seamos iguales, que es el Espíritu Santo en nosotros. Ahora el escalón siguiente a dar es el escalón en creer lo mismo, que es la unidad de la fe. Creemos en lo mismo, es un escaloncito más complicado. Y el último, unidad del cuerpo, es más complicado porque es funcionamiento, funcionar juntos y de la misma, con los mismos objetivos y estar en ese tipo de unidad. Por supuesto, en la Trinidad la unidad no está esta distinción porque siempre estuvo la unidad plena. Pero yo digo, todos estos tres condimentos hacen que la unidad del cuerpo de Cristo sea una unidad plena como es la unidad de la Trinidad. Pero está bueno lo que decís porque es bueno también entender esta... no es una analogía, porque analogía me parece que tiene menos fuerza, pero digo, Jesús habla porque sabe, este concepto sí me interesa, que la unidad de Él con el Padre y con el Espíritu Santo es practicable dentro de la iglesia. Es posible de reproducirla dentro de su iglesia y dentro de sus discípulos, ¿no? Muy bueno, bárbaro. Demostración de la doctrina. Puesto que la doctrina de la Trinidad concierne a la naturaleza interior de la Trinidad, no podría conocerse a menos que lo fuera por revelación. Esta revelación se encuentra en las Sagradas Escrituras. No vamos a decirlo de nuevo, pero hacemos mención a lo que dijimos, lo que era la revelación objetiva y la subjetiva. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no enseña ni clara ni directamente la doctrina de la Trinidad, y la razón es evidente. En un mundo donde la adoración de muchos dioses era cosa común, era necesario inculcar en el pueblo de Israel la verdad de que Dios era uno y que no había nada fuera de él. Si se hubiera enseñado esta uno con respecto a la Trinidad del principio, ello podría haber sido malentendido e interpretado erróneamente. Paréntesis para los que trabajan en informática. Esto fue levantado con un OCR, para los que saben lo que es el OCR, y después pasaba a texto. Por eso hay algunos caracteres metidos por ahí que no corresponden al texto. Pero aunque no se menciona en forma explícita, el germen de la doctrina puede descubrirse en el Antiguo Testamento. Cada vez que un hebreo ha pronunciado el nombre de Dios, Elohim, decía realmente dioses, pues el vocablo hebreo está en plural y a veces se emplea en el idioma hebreo con un adjetivo plural. ¿Se entiende esto? En hebreo, cuando hablaban de Dios, Elohim, es plural, es plural. O sea que ya estaba contenido en cierta manera esta expresión de la Trinidad. Pero es interesante esto, acá no está muy mencionado, pero es interesante que cuando hablaban de Dios hablaban en plural, pero ellos tenían conciencia de que el único Dios era Jehová. O sea que en este concepto de pluralizar una palabra también está el concepto de la unidad y estaba el concepto de la Trinidad, no bien marcado, pero estaba, ¿no? Imaginemos a un devoto iluminado hebreo meditando sobre el techo de que Jehová es uno y al mismo tiempo Elohim, o dioses. Es posible imaginarse que llegaría a la conclusión de que había una pluralidad de personas en un Dios. Pablo el apóstol jamás cesó de creer en la unidad de Dios, tal como se le había enseñado desde la infancia. Más aún, recalcó que no enseñaba otras cosas que aquellas que se encontraban en la ley y los profetas.
Su Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no obstante lo cual predicaba con respecto a la deidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo, y coloca a 3 personas juntas en la bendición apostólica. ¿Se acuerdan? La bendición apostólica del fin de 2 Corintios. Cada uno de los componentes de la Trinidad es mencionado en el Antiguo Testamento. Estos numeritos, táchenlo después, ¿no? Padre en Isaías, el Hijo de Jehová, el Medías es descrito con títulos divinos. Bueno, se hace mención del misterioso ángel de Jehová que lleva el nombre de Dios y que tiene poder para perdonar los pecados, retenerlos en Éxodo, el Espíritu Santo. Estos textos léanlo ustedes, pero es está bien graficado. La Trinidad está representada en la triple bendición de número 6, del 2 al 26, y en la triple doxología de Isaías 6.3. Si alguno tiene Isaías 6.3, léalo rapidito. Si no, lo leo. Si alguno lo encuentra antes que yo, que lo lea. A ver quién gana, ¿eh? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué interesante, ¿no? El uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo. ¿Por qué? ¿Por qué 3 veces santo? ¿Por qué el uno al otro? Bueno, el Nuevo Testamento. Los cristianos primitivos consideraban como base o fundamento de su fe la verdad de la unidad de Dios. Tanto a los judíos como a los gentiles podían testificarles diciendo: creemos en un Dios. Pero al mismo tiempo tenían las palabras claras del Señor Jesús para demostrar que reclamaba para sí mismo una posición y autoridad que hubiera sido blasfemia de su parte reclamarla si no hubiera sido Dios. Y los escritores del Nuevo Testamento, al referirse a Jesús, emplean un idioma que indica que reconocían a Jesús como por sobre todas las cosas bendito de los siglos. Y la experiencia espiritual de los creyentes confirma y apoya estas afirmaciones. Cuando conocían a Jesús, lo conocían a Dios. Por supuesto, esto es claro porque en el Nuevo Testamento se revela con mucha más claridad la presencia de la Trinidad, porque se hace, o sea, la razón es muy simple y muy obvia. En el Nuevo Testamento irrumpe en la vida del hombre, irrumpe en la humanidad con mayor claridad la persona de Jesús y la persona del Espíritu Santo. O sea, la persona de Jesús toma una dimensión meridiana, clara, en el Nuevo Testamento, como la toma también el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento allí se ve algunos trazos de la Trinidad de Dios, pero en el Nuevo Testamento hace su aparición claramente tanto Jesús como el Espíritu Santo. Bueno, vamos rápido, pues si no termino a las 9 y me ganan una apuesta. Lo mismo se puede decir del Espíritu Santo. Los cristianos primitivos no podían menos que creer que el Espíritu Santo que residía en ellos, que los guiaba, les enseñaba y los inspiraba para caminar en novedad de vida, era un ser a quien podían reconocer y con quien podían tener verdadera comunión, y no una simple influencia o sentimiento. Y cuando leían el Nuevo Testamento descubrían que en sus páginas se le asignaba al Espíritu Santo los atributos de la personalidad. De manera entonces que confrontaban a la iglesia primitiva 2 verdades a saber: que Dios es uno y que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y estas 2 grandes verdades relativas a Dios constituyen la doctrina de la Trinidad. Dios el Padre era una realidad para ellos, el Hijo era una realidad para ellos, y así también lo era el Espíritu Santo. Y la única conclusión que se podía llegar de estas verdades fue que en la divinidad había una distinción real, pero misteriosa, de la personalidad, distinción que puso de manifiesto en la obra divina para la redención del hombre. Esto es en síntesis lo que decíamos antes, ¿no? Varios pasajes del Nuevo Testamento mencionan 3 personas divinas, y acá hay un trabajito para comparar alguna cosa. Una comparación de textos tomada de todas partes de la Escritura demuestra lo siguiente: primero, cada una de las 3 personas es creadora, aunque se afirma que hay un solo creador. Se denomina Jehová a cada una de las personas. El Señor
el Dios de Israel, el legislador, omnipotente, la fuente de vida. Sin embargo, se afirma que hay un solo ser que se puede describir de esta manera. Cada una de las personas hizo la humanidad, resucita a los muertos, resucitó a Cristo, comisiona el ministerio, santifica al pueblo de Dios y efectúa toda clase de operaciones de carácter espiritual. Sin embargo, es claro que solo un Dios es capaz de hacer todo esto. Una de las grandes discusiones que uno ha podido tener a través de la vida ha sido generalmente con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, la fuerza de su doctrina está con que Jesús no era Dios. Y ahí, bueno, es interesante alguna vez, la verdad que a mí, sinceramente, yo en una época leí bastante de los testigos de Jehová, no sirve absolutamente para nada. Es para ganarle una discusión a un tipo que se va ahí con bronca porque perder la discusión con vos, es la verdad, ¿viste? O sea, yo lo que puedo hacer es orar por alguno que esté confundido con esta doctrina y en algún momento que haya una revelación, un toque del Espíritu Santo para llegar con la palabra justa. Pero yo, en una época, son esos revires de juventud que uno tiene, leí bastante de los testigos de Jehová, así que habíamos descubierto, por ejemplo, que Isaías 9:6 en un texto que ellos no habían modificado. Porque en todos los textos donde hablaba de Dios refiriéndose a Jesús, ponían Dios con minúscula. Y en el texto profético de Isaías, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado y será su nombre, ¿se acuerdan? Dios fuerte aparece en mayúscula. Así que lo agarrábamos a los testigos con ese texto fuerte, ¿no? Porque ¿y qué pasó acá? Y ahí se le queman todos los papeles porque a Rutherford y a Russell se le había pasado ese textito para modificar, la verdad. Pero digo, ¿por qué digo todo esto? Porque indudablemente la Trinidad es una de las grandes verdades que por no estar, expresamente denominada de una manera, no deja de ser una de las grandes verdades reveladas. Porque no es una ocurrencia, o sea, una vez la otra vez estábamos con una situación de algunos hermanos que habían tomado un texto del Antiguo Testamento, o qué sé yo, la otra vez, le di un ejemplo mucho más lejano a nosotros. Estaba viendo un canal que, bueno, esto es una apreciación mía, gracias a Dios lo sacaron del cable, que tenía cosas buenas, pero decían cada burrada, enlace TVN se llama. Entonces, hacían colectas. Entonces, hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que Isaac sembró 10 y cosechó 100, una cosa así. Entonces decían, sembrá 10 para cosechar 100. Si necesitas $1000, mandame 100. ¿Se entiende? Ahí se llenaban la plata con las colectas que hacían, una vergüenza era. Pero digo, eso es tomar un texto sin el contexto y agarrar de una palabrita y generar una doctrina, que estos son los grandes desvíos que se han producido a través de los siglos en la Iglesia, han sido por tomar un texto como base para generar algo muy grande. Yo siempre digo, cuando Dios quiere expresarnos una verdad, la va a dejar muy clara. Si Dios quiere que haga discípulos, Él se encargó de que Mateo 28, don Mateo no se olvide de escribir esto, que fue la gran comisión de Jesús, que está claro. ¿Quién puede decir hoy que no es responsabilidad de todos hacer discípulos? Si Jesús te dijo, y hacer discípulos a todas las naciones, te dijo cómo hacerlo, porque te dijo, no lo hagas de cualquier manera, tenés que bautizarlo. Y después, ¿sabes lo que le tienen que hacer? Enseñar, pero no enseñar intelectualmente, enseñar a guardar todas las cas que yo os he mandado. Ahí está la instrucción, está la formación. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Viste que algunos interpretan, el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, pero para un poquito. Va a estar si ese discípulo. Si no hace discípulo, yo entiendo esto. La promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es si cumplimos este encargue de parte del Señor. ¿Se entiende lo que digo, no? Está expreso. La Trinidad, la Biblia respira Trinidad, especialmente el Nuevo Testamento. Por más que nunca se utilice en la Biblia este término, la Biblia respira Trinidad. Ilustración de la Trinidad. ¿Cómo es que tres personas pueden constituir, acá me falta una palabra, una unidad, debe ser, o un solo ser? Es una pregunta que deja perplejo a muchos. No nos sorprende su perplejidad, puesto que al considerar o estudiar la naturaleza interna del eterno Dios, estudiamos en una forma de existencia muy distinta a la nuestra.
Es muy difícil de entender. Al respecto dice el doctor Peter Crane, era amigo del autor porque lo nombra en todo el libro este Peter, que no lo conozco. Supongamos que hubiera alguien, una especie de ángel, ejemplo, un visitante del planeta Marte, que jamás hubiera visto nada que tiene vida. Qué difícil le sería comprender el proceso del crecimiento. Entendería con facilidad de qué manera puede aumentar una cosa, por así decirlo, desde afuera, como un montón de piedras, por ejemplo, que se hace más grande a medida que se añaden piedras, pero le sería difícil comprender cómo algo podría crecer, por así decirlo, desde adentro hacia afuera por sí mismo. La idea del crecimiento le sería muy difícil de comprender. Y si se tratara de una persona engreída, impaciente, indócil, era casi seguro que no lo comprendería. Van siguiendo la línea de pensamiento, es interesante. Supongamos ahora que este mismo ser extraño, después de haber aprendido algo con respecto a la vida y el crecimiento, según se observa en los árboles, plantas, se le expusiera a una nueva verdad, es decir, la inteligencia, según se observa en los animales superiores. Qué difícil le sería entender el proceso por el que una cosa nos gusta o no, o el acto de elegir o desechar, el saber o ser ignorantes. Si la vida es difícil de entender, ¿cuánto más lo es la mente? Aquí también tendría que demostrar humildad, paciencia, docilidad para comprender estas ideas. Tan pronto como comenzara a comprender el significado de la muerte, de la mente, y cómo funciona, tendría que procurar entender algo más, el vado que la mente, ¿qué? Algo más, el vado que la mente, según se observa en los seres humanos. Nuevamente se vería confrontado aquí con algo nuevo, extraño, que se podría explicar haciendo referencia a lo que había conocido hasta entonces. Tendría que ser esmerado, humilde y dócil. Luego nuestro ángel o visitante procedente de Marte esperaría, y nosotros también haríamos muy bien en esperar que cuando pasamos del estudio o la consideración de la naturaleza del hombre al estudio de la naturaleza de Dios, hallaremos algo nuevo. Pero hay un método mediante el cual las verdades que están por encima de la razón pueden en cierto grado ponerse a la altura de la razón. Nos referimos al uso de las ilustraciones o analogías, pero las debemos usar con cuidado y no ir demasiado lejos con las comparaciones. Toda comparación renguea, y en esto más que nada, por eso es un lugar medio complicado el de intentar hacer analogías con la Trinidad, pero me parecieron bastante gráficas. Aún en el mejor de los casos son imperfectas o inadecuadas. Se las puede comparar con pequeñas linternas que nos ayudan a vislumbrar lo razonable de las verdades demasiado vastas para la comprensión perfecta. Se puede obtener la ilustración de tres fuentes, a saber, la naturaleza, la personalidad del hombre y las relaciones humanas. Y con esto terminamos. 3 minutos me pasé, 2. La naturaleza nos proporciona muchas alegorías. El agua es una, y sin embargo se la conoce en 3 formas de estado: líquido, sólido y evaporado, y gaseoso, ¿no? ¿Se entiende? El agua es una, sin embargo hay 3 formas de verla. Digamos, esto también renguea porque es complicado esto, porque me parece que entramos a tallar con algunas, qué sé yo, parece más que un argumento para avalar lo que este hombre Sabelio decía al principio que para otra cosa, ¿no? Pero bueno, está acá. 2. La electricidad es una y sin embargo produce movimiento, luz y calor. El sol es uno y no obstante se manifiesta mediante la luz, el calor y el fuego. Cuando San Patricio evangelizaba a los irlandeses, les explicó la doctrina de la Trinidad mediante el trébol de 3 hojas. Es un solo trébol, pero tiene 3 hojas. Se ha señalado que todo haz de luz tiene 3 rayos. Acá me mató porque no entiendo nada de esto. El actínico o químico, el cual es invisible, el luminoso, el cual es visible, y el calorífico, que produce calor y que se siente pero no se ve. Donde están estos 3 hay luz. Donde hay luz tenemos estos 3. Juan el apóstol dijo: Dios es luz. Dios es el Padre, es invisible. Se hizo visible por medio del Hijo y opera en el mundo por medio del Espíritu que
que, aunque invisible, es eficaz. Este ejemplo sí me gusta. Este ejemplo sí me gusta. 3 bujías en una sola darían, en una sala darían una sola luz. Un triángulo de 3 lados y 3 ángulos, si se le quita un lado, deja de ser triángulo. Donde hay 3 ángulos, hay un triángulo. De hecho, yo la otra vez le decía que hay un autor que es muy interesante, si pueden leer algunas cuestiones de C.S. Lewis. Yo les recomiendo tanto el libro que ustedes van a decir, no venimos nunca más acá. Pero yo me acuerdo del libro, imagínense, yo hace 35 años que conocí al Señor y yo siempre le cuento a los chicos que a los 30 años me agarré el vicio de leer. Y este año anduve flojo, pero he mantenido un buen ritmo de lectura y a mí, a algunos no les interesa, a mí me ha servido. Pero C.S. Lewis tiene un libro que se llama El problema del dolor, The Trouble of the Pain, que es muy, muy bueno, pero es interesante. El tipo tenía una cabeza, una inteligencia, ese hombre tenía una imaginación. C.S. Lewis, el de la Crónica de Narnia, ¿no? Tiene 2 libros. Bueno, el libro que les recomiendo, si a alguno le gusta leer novelas, es un libro cortito, se llama El Gran Divorcio. Léanlo y no se pierdan la introducción. La introducción es extraordinaria la introducción del Gran Divorcio. No se hagan idea de nada porque habla sobre el purgatorio, o sea, es un argumento en contra de la doctrina del purgatorio de C.S. Lewis. La novela es extraordinaria, pero creo que la introducción se lleva todos los premios. Pero este libro, que El problema del dolor, un capítulo argumenta que es imposible justificar la existencia de Dios por medio de la creación, porque dice que la creación no me acuerdo la expresión que usa, pero es como que estuviera muy influenciada sobre el hombre caído. Y buscar analogías en la creación y entender a Dios por la creación es rebajar a Dios. Eso es lo que dice C.S. Lewis. La verdad que uno le cuesta entender todas estas cuestiones, pero hablo de que yo qué es lo que quiero afirmar con todo esto. Indudablemente todos los ejemplos que encontramos en la creación son ejemplos flacos, porque pueden ayudarnos a entender o a pintar alguna arista de todo esto de la Trinidad, pero la verdad de la Trinidad es una verdad que la creemos por fe y por revelación. La personalidad del hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre es uno, no obstante lo cual posee naturaleza triple, pues consiste en cuerpo, en alma y en espíritu. Y esto sí es importante tenerlo en cuenta, porque Dios, que es trino, ha puesto algo de su esencia en nosotros a través de esto. El tener conocimiento de nosotros mismos nos señala la división de la personalidad. Y esto sí es un poco truculento, pero es muy interesante ponerse a pensar este concepto, porque hay una división muy clara entre lo que es cuerpo, lo que es alma y lo que es espíritu. No vamos a argumentar sobre esto porque ahí sí que vamos a terminar a las 11 de la noche, pero es muy interesante, especialmente por ponernos a pensar que no siempre estas 3 partes de nuestra vida tiran para el mismo lado. Por eso esta lucha que nosotros tenemos en lo que Ángel nos hablaba y describió tan bien a través de todo el mensaje de nuestra doble procedencia. Nosotros tenemos como cristianos una procedencia espiritual, pero no podemos negar nuestra existencia carnal, y estas 2 tendencias tiran de un lado para otro y parece que el alma anda boyando un poquito entre lo que el cuerpo me pide y lo que el alma me pide. Bueno, ahí le hice un nudo peor, pero bueno, discúlpenme. El dolor de cabeza. Relaciones humanas, por último. Dios es amor, Dios ha amado desde la eternidad, pero el amor requiere un objeto para ser amado, y al ser eterno debe de haber tenido un objeto eterno de amor, es decir, su Hijo, el eterno amante, el eterno amado, y el eterno vínculo y expresión de este amor es el Espíritu Santo. El que gobierna es uno y sin embargo está compuesto por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, la verdad que es un lindo tema, es un tema a veces apasionante, pero decíamos con los hermanos darlo de esta manera bastante rapidito, porque tampoco es un tema para que nos embrollemos demasiado.
indudablemente tiene alegorías para tomarlas y que nos van a servir, o tiene cosas que pueden llegar a servirnos para bendecirnos y nuestro propio crecimiento espiritual. Bueno, la semana que viene la van a pasar mucho mejor que estos 3 viernes, van a estar con Néstor, así que el Señor los bendiga, y por mi parte les agradezco la atención que han tenido de estar conmigo estos días. Cristo es tu ruta. Está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Eres tú, Señor. Tú eres todopoderoso.